Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso y fácil cheesecake de fresa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de queso crema, 150 gramos de yogur natural, en este caso estoy usando yogur griego, 200 gramos de leche condensada, 2 huevos enteros y 2 yemas de huevo, una cucharadita de vainilla, 170 gramos de galleta tipo María, 80 gramos de mantequilla sin sal, mermelada de fresa y fresas para decorar. Lo primero que vamos a hacer es la base de galleta. Para ello vamos a triturar bien trituradas las galletas María. En este caso lo voy a hacer en una bolsa y con un rodillo. Tú puedes hacerlo como sea más fácil para ti, usando un procesador o en la licuadora. Lo importante es que quede bien triturada la galleta. Colocamos en un bol y repetimos el procedimiento con todas las galletas, hasta triturarlas todas. Cuando tengamos listas las galletas, derretimos la mantequilla en el microondas hasta que esté bien líquida y la agregamos a las galletas. Con una espátula nos ayudamos a integrar muy bien hasta que toda la galleta esté humedecida. Va a quedar como una especie de arena. Esta mezcla la pasamos a un molde, preferiblemente desmoldable. Y con ayuda de una cuchara o una paleta, vamos a tratar de hacer una base. Comenzaremos con las paredes del molde. Presionamos bien hasta que la galleta quede compacta en las paredes del molde. Subiendo un poco la galleta, aproximadamente de 3 a 4 centímetros de alto. Cuando ya tengamos las paredes listas, terminamos de aplanar la base del fondo y nos podemos ayudar con un vaso plano o una copa que sea liso para que nos sirva para presionar hacia abajo. Y llevaremos a refrigeración mientras hacemos el relleno. Para el relleno, la crema de queso, vamos a colocar en un bol el queso crema que debe estar a temperatura ambiente. Agregamos el yogur, la leche condensada y la vainilla. Y vamos a mezclar hasta que todo esté bien integrado, sin grumos y con una mezcla súper ligera, casi líquida. Nos podemos ayudar con una paleta de silicón o con un batidor de globo, siempre a mano, ya que no debemos integrar aire a la mezcla. Agregamos los huevos y las yemas de huevo y mezclamos solo hasta integrar. Lista nuestra mezcla, pasamos al molde para llevar a hornear a 160 grados por 1 hora y 10 minutos. Sabremos que está lista porque al mover el molde, este ya está compacto. Podemos tocar con mucho cuidado la parte superior y veremos que ya está firme. Apagamos el horno y dejamos el cheesecake adentro hasta que se enfríe por completo, con la puerta del horno un poco abierta. Esto ayudará a que no se cuartee la parte superior del cheesecake. Pasado el tiempo de enfriamiento en el horno, sacamos y con mucho cuidado vamos a despegar los bordes del molde para llevar a refrigerar un mínimo de 4 horas. Si es de un día para otro, mucho mejor. Y listo. Retiramos del molde con mucho cuidado, colocamos en nuestra base donde vayamos a presentar y listo. Ahora a decorar. Espero le haya gustado esta receta, está muy rica, es delicioso. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Y sígueme en mi Instagram.